Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy bien. Profesor, ¿y usted cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Excelentemente bien. Bien, vemos por acá que van entrando los demás. Voy a compartir mi pantalla. ¿Cómo les fue con las actividades? ¿Alguna duda sobre lo que vimos la semana pasada? ¿Dudas, aclaraciones? Bueno, no por mi parte, solamente un poquito extensa realmente la actividad, pero muy, muy interesante. Ya, mucho trabajo. Bueno, tienen que tomar en consideración algo. Si hay alguna actividad que ya ustedes la tengan hecha, no tienen que repetirla nuevamente. ¿Puede entender? Si ya ustedes hicieron un foro en una unidad anterior, no tienen que repetirla nuevamente en la siguiente unidad, para que así lo tengan en cuenta y no trabajen de más. Bien, pero por lo demás no hay problema. La semana pasada nosotros estuvimos viendo el tema del examen, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo la parte de lo que es el tipo de pregunta falso y verdadero, selección múltiple. También estuvimos viendo, creo que en la pareja, ¿no? Esas tres. Bueno, básicamente yo quisiera ampliar un poquito más esa parte el día de hoy y habilitar el módulo 5, que también vamos a estar viendo la parte de las calificaciones y las agrupaciones y demás. Vamos a ver cómo el tiempo nos ayuda, puesto que, como sabemos, ahí esto a veces no toma mucho tiempo. Bien, entonces es importante verlo desde temprano. Entonces, vamos a ir viendo cómo estuvieron los trabajos por acá. Les voy a estar retroalimentando nuevamente esta semana para así todo el que hizo mejoras en las entregas, producto del cuadro que suministramos, puedan ir viendo los resultados. Bien, entonces comprometo en esa parte para esta semana. Veo que todavía han entregado muchas personas, pero todavía falta una gran cantidad y aún les quedan 2 días para realizar la entrega, o sea que todavía tienen tiempo para trabajarlo pendiente. Espero que puedan concluirlo. Bien, entonces, permítanme acceder al área de práctica para entonces yo con esto ir eh, trabajando el examen que ya yo había desarrollado, ¿no? La semana pasada y básicamente agregar lo que nos faltó. Hay una carpeta que estuvimos trabajando, ¿verdad? Que es la carpeta de banderas. Creo que está en Dominicana, en documento. Aquí está, banderas. Perfecto. Y aquí tenemos creo que este es el documento exacto, que vamos a utilizar. Bien, entonces vamos a ir viendo otros tipos de preguntas que quedaron pendientes la semana pasada. Y la idea básicamente es esa, que podamos avanzar en este punto. Vamos a ir viéndolo por acá.
Sí, está un poquito lenta la plataforma. Perfecto. Hay mucha gente haciendo un buen trabajo. Me gusta eso. Bien, entonces, vamos a ver. Perfecto. Vamos a jugar a Edward. Perfecto, aquí está. Habíamos desarrollado este examen de prueba y luego de que nosotros lo modificamos o insertamos la primera pregunta, hemos dicho que ya aquí no nos aparece el botón de editar examen. Entonces ya debemos hacerlo. Entramos al examen y acá podemos hacer la edición por acá. Bien, estos son los tres tipos de preguntas que trabajamos la semana pasada. Opción múltiple, falso verdadero y el relacionar una columna con una palabra o la pareja. Aquí voy a agregar una nueva pregunta. Y por ejemplo, aquí tenemos, hay diferentes preguntas. Por ejemplo, esta que está acá se llama respuesta corta. Permite una respuesta de una o varias palabras que es calificada al compararla contra varias respuestas. En este caso, respuestas modelos, que pueden contener comodines. Inclusive en este caso, cuando habla de comodines, por ejemplo, tenemos una palabra con la O acentuada y esa palabra puede darse el caso que la escriban con la O, pero sin el acento. Entonces, no deja de ser válida. En ese caso, se le puede colocar un comodín, que puede ser un asterisco, o se le puede, en este caso, un asterisco en la posición de esa letra. Lo que quiere dejar dicho que cualquiera de las O que se coloque en posición, él la va a tomar como buena y válida. Bien. También cuando agregamos ese tipo de pregunta, si queremos que sea sensitiva a la mayúscula o a la minúscula, si no queremos que sea sensitiva a la mayúscula o a la minúscula, simplemente él no, aquí lo podemos ver eso, diferenciar entre mayúscula y minúscula. No, mayúscula, minúscula, no importa en este caso. Bien. Pero tenemos aquí que la mayúscula y minúscula deben coincidir. Ya eso le da un mayor nivel de complejidad, puesto que deben coincidir si la primera letra es mayúscula, si la demás es minúscula, así sucesivamente. Bien, entonces, por lo regular, la que se utiliza es esta que está acá, que es que no, que la mayúscula y minúscula no importa. Bien. Y ya entonces por acá se empiezan a colocar las posibles respuestas correctas. Bien, o sea, vamos a suponer que decimos que eh, cuál es el color que representa la bandera, por ejemplo, cuáles son los colores que representan las banderas, la bandera dominicana, por ejemplo. Y aquí yo podría decir un azul o un rojo o un blanco. Bien, aquí yo podría ir colocando las diferentes, si la pregunta fuese, por ejemplo, indique uno de los colores que representa la bandera dominicana. Aquí yo podría poner cualquiera de esas palabras y él la va a tomar como buena y válida. Claro, también yo puedo decir, bueno, si la escribe correctamente, porque ya estoy evaluando la parte, eh, ya en la parte de la gramática, o así sucesivamente, entonces ya yo puedo darle diferentes niveles de, de puntuación dependiendo de qué tan correcto ese participante haga la actividad. Bien, entonces a eso se debe con esa parte. Entonces yo puedo indicar aquí si es 100%, pero acá, por ejemplo, azul, si es 100%, ¿verdad? Pero quizás eh, rojo vino, aunque sabemos que el rojo vino, ¿verdad? También sigue siendo rojo, pero no es ese. Y aquí yo podría decir, bueno, si él pone rojo vino, entonces, bueno, aunque no lo dijo correctamente, vamos a ponerle un 80 para no quitarle toda la puntuación. Bien, así yo puedo manejar aquí todo esto y si quiero agregar más espacios, aquí puedo agregar más. Si se fijan ahí hay 3, ahora van a ver como 6.
de diferentes posibles respuestas que se pueden dar. Bien, entonces esto es en este caso la parte de la respuesta. Y en el caso de la respuesta simple, por ejemplo, él te permite un cuadro en el cual uno puede colocar la palabra tipeada, o sea, digitada. Bien, entonces, por ejemplo, si yo vengo por acá y le digo, vamos a generar vamos a generar una pregunta para que así ustedes lo vean funcionando. Aunque no tenga una lógica tan, ¿verdad? Pero lo importante es la funcionalidad. Perfecto. Entonces, vale 10 puntos, está bien, perfecto. Entonces aquí vamos a poner azul, 100%, rojo vino un 80, rojo un 100 y el blanco un 100. Claro, quizás este tipo de preguntas no son tan abiertas en la vida real. Por eso les dije al principio que no vamos a enfocarnos en esa parte, sino en la funcionalidad como tal. Entonces aquí tengo la pregunta. Vamos a ver cómo se ve en la previsualización. Miren acá la respuesta. Aquí yo puedo colocar la respuesta. Lo bueno de este tipo de pregunta es que aunque yo coloque la posible respuesta escrita, él automáticamente me hace la evaluación de si es correcta o no. Y no me detiene la evaluación del examen de manera automatizada. Bien, diferente, por ejemplo, al tipo de pregunta que es ensayo. Este que está aquí, que es el ensayo, permite una respuesta de subir un archivo o tarea de texto en línea. Esto debe de ser después calificado manualmente. O sea que si yo elijo este tipo de pregunta, por ejemplo, desarrolle sobre el tópico de la cultura dominicana. Bien, entonces eso es un tema abierto. Esa persona va a desarrollar una actividad o un archivo, lo que sea, y en un archivo o en un texto en línea, y entonces la evaluación del examen completo se detiene y no le hace una entrega hasta que el facilitador vea cada una de esas actividades. Y él sea que diga, ok, está correcto, y entonces ahí el sistema lo libera. Bien, entonces así es como se visualiza esa parte. Cuando se utiliza ensayo, entonces el facilitador va a tener que ir punto por punto, o sea, en el caso de participante por participante, haciendo el ajuste. Bien. Esta parte que entramos acá ya, la parte de arrastrar y soltar el texto, arrastrar y soltar los marcadores, y arrastrar y soltar la imagen. Estos son los de mayor relevancia que quiero que veamos hoy. Bien, ya los demás tienen su uso, pero quizás no tan frecuente en el día a día. Ya estos les voy a permitir que lo vayan explorando ustedes y vayan viendo la diferencia, pero estos sí yo sé que le va a ser de mucha utilidad en lo inmediato. Bien, entonces, por ejemplo, este de arrastrar y soltar el texto, vamos a ir viendo cómo se mostraría. Aquí especie de un párrafo, o sea, como si fuese un párrafo, y ese párrafo tiene diferentes huecos que le faltan palabras. Entonces yo tengo la palabra en bloques que voy a ir ubicando las posiciones correctas. Entonces, por ejemplo, si aquí yo voy a colocar según sea. Perfecto. Entonces, aquí
Aquí vamos a colocar la pregunta. Voy a colocar este párrafo. Dice la República Dominicana es un país situado en el Caribe. Entonces, miren aquí cómo funciona esto. Aquí tengo la puntuación y aquí tengo la retroalimentación general. Ya eso vimos cómo funciona. Entonces, aquí tengo las opciones. Bien, las opciones yo las puedo tener por grupos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, grupo A, grupo B, grupo C, yo puedo, en vez de yo tener, por ejemplo, si tengo 6 preguntas en 2 párrafos, es muy difícil para la persona que lo esté haciendo este tipo de evaluación, que logre identificar muchas preguntas dentro de una misma actividad, si no hay como una separación, y mucho más cuando hay párrafos distintos, por ejemplo. Vamos a suponer aquí, yo tengo, yo tengo un solo párrafo, pero vamos a colocar otro. Cuando lo vean, lo van a entender. Por ejemplo, esta parte que dice es un país situado en, le voy a quitar esta palabra y la voy a sustituir por esto, corchete, corchete y el número. Corchete, corchete y el número. Bienvenido, Melciada. Entonces, aquí vengo y le digo corchete, corchete. El número 1, vuelvo y cierro, corchete, corchete. Y aquí en el número 1, yo voy a poner la respuesta correcta. Así como yo lo voy enlazando. ¿Lo ven? Vuelvo aquí arriba, entonces vamos a tomar otra pregunta. De, vamos a quitar esto de aquí. Igual, vamos a decir aquí corchete, corchete. 2. Perfecto. Vamos a pegarlo aquí debajo. Vamos a tomar otro más. Tercero. Vamos a ver. Vamos a quitar Santo Domingo de aquí. 3. Perfecto. Entonces, del segundo párrafo, miren cómo vamos a trabajar el segundo párrafo. En el segundo párrafo, vamos a colocar, vamos a hacer lo mismo. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a ver qué elegimos acá. Habitado por, vamos a quitar taínos. Vamos a poner aquí corchete, corchete, número 4. Cerramos, cerramos, corchete, corchete. Pero aquí en el número 4, yo le voy a decir cuando pego la información que pertenece al grupo B. Bien, al grupo B. Si vuelvo acá arriba, vamos a tomar algunas más. Porque aquí hay informaciones como que son, pero vamos a tomar esta. Haití en, vamos a dejarlo con estas dos. Entonces ya el resto por acá, básicamente es la, bien, intentos múltiples. Si quiero penalizarlo porque tenga varios intentos, puedo aquí decirle cuánto le va a costar la penalización. Le digo guardar y vamos a ver el resultado. Miren el resultado acá. Miren aquí el tipo de pregunta. Le voy a decir que me muestre la vista previa. Y miren acá cómo esto se muestra. ¿Lo ven? Aquí tengo las posibles respuestas que puedo arrastrar y soltar en donde yo entiendo. Bien. Pero la diferencia que hicimos con los grupos A y B, básicamente, me da aquí una forma diferente para yo colocar la información. Parece que nos faltó uno acá por agregar corchete, corchete.
Y por eso aquí solamente se muestra uno. Pero la idea es, básicamente, Sí, la última que usted cortó por Haití en 1822. no lo colocamos, ¿verdad que no? Vamos a ver. Exacto, no le puso los corchetes. Pensé que lo había hecho intencional. No, se me pasó. Acá, ¿verdad? Entonces vamos aquí a ponerle el 5. Bueno, que pase porque así se entiende más. Entonces, como ya aquí yo estoy relacionando, ese 5 está invocando esta posición que tiene este contenido. Bien, entonces de esa manera el sistema sabe cuál está correcto y cuál no. Entonces, volvemos allá y vamos a ver la vista previa nuevamente. Aquí está y ahora sí nos aparece. Entonces, básicamente los grupos nos permiten como crear separadores, formas diferentes que ya sabemos que no cuadran, no encajan acá, porque no son del mismo tipo. Bien, entonces aquí sí encajan y yo puedo equivocarme y colocarlo incorrecto. O hacerlo correcto porque me la sé y colocarlo de la forma correcta. Pero este no cabe acá, ni estos caben acá. Entonces, ese es el manejo de los grupos. Sí, son como pistas, Giselle. En este caso son como pistas, pues si te fijas, por ejemplo, es más fácil que el participante sepa que aquí de las 5 preguntas, de las 5 posibles respuestas que hay, solo hay 2 alternativas acá que puedan ser. O sea, si no la una, la otra. Quizá este ejemplo es muy simple. Bien, en ese sentido. Pero, por ejemplo, el primer párrafo, si se fija, tenemos 3 posibles respuestas. Entonces, Ok. en esa escena, Precisamente, ajá. ajá, Digo, precisamente por eso lo decía, porque es como facilitar al participante el saber cuál es la respuesta correcta. exactamente. Esa es la idea. Ok. Pero, profe, disculpe, no necesariamente, porque ya vimos que podemos agregar otras posibles opciones que no sean la respuesta correcta, para que el estudiante elija de las que están ahí y pueda colocar la correcta. Por ejemplo, en vez de usted poner esas 3, pudo haber puesto 5, pero que no fueran ninguna, 2 que no fueran correctas. Podría ser. Sí, claro. Sí, Entonces, así también se puede usar para no ser tan obvio en las las posibles respuestas. respuestas. Exacto. Sí, básicamente lo que queremos aquí es mostrarle las posibilidades. O sea, que ya yo sé ahí en ese caso que ustedes van a profundizar mucho más porque como les dije al inicio, cuando uno va a crear un examen, uno como que se sienta antes, o debería hacerlo así, ¿no? Se sienta bien y dice, ok, ¿cómo va a ser esto? Uno como hace como que esquematiza todo, cómo va a ir cuando lo va a hacer de este tipo, puesto que realmente conlleva que no sea tan obvio como usted indica y que no sea como tan utilizando la lógica, ya tú llegas al resultado, sino que tengas que leer el contenido y que tenga que indagar un poquito más para encontrar la respuesta correcta. Pero si, si supongamos, por ejemplo, que acá yo tengo 3 párrafos, cada párrafo tiene 3 campos, yo tendría 9 campos iguales. Eso aumentaría el nivel de dificultad. ¿Por qué? Porque ya yo voy a tener 9 campos iguales y son 9 posibilidades de yo equivocar. Entonces, eso ya es un tema de cómo ustedes quieran manejar sus evaluaciones, pero la herramienta funciona de esta manera. Si en dado caso quieren utilizarla con un solo grupo, básicamente solamente van a utilizar el grupo A o el grupo que ustedes determinen. Bien, entonces, tenemos otro tipo de preguntas que habíamos visto aquí, la parte de los marcadores. Esta parte de los marcadores. Básicamente, aquí ya empezamos a ver actividad un poco más gráfica. Vamos a colocar acá.
A ver. Perfecto. Entonces, miren aquí. Aquí vamos a utilizar una imagen de fondo. Cuando utilizamos marcadores, se utiliza una imagen de esta. Si se fijan en el ejemplo que tengo acá, yo tengo una imagen grande que representa al mar Caribe. Bien, Caribe por acá y el Atlántico por acá, todos estos países acá del Caribe. Y tengo algunas imágenes por acá que representan algunas de las banderas de esos países. Entonces, la idea es básicamente, primeramente en el indicador, yo utilizar este fondo para poder con los indicadores señalar en cada país o uno de esos países. Por ejemplo, ya yo tengo aquí la imagen que arrastré. Miren cómo se carga acá. En el caso de ustedes, si es de un tópico específico, de un área técnica, van a buscar una imagen de un tamaño similar para colocarlo. Vamos a ver el tamaño de esta imagen, que no lo recuerdo. Vamos a ver cuántos son los píxeles de esta imagen. Detalles, 1389 por 933. Más o menos, puede ser así. Entonces lo que buscamos es acá, por ejemplo, yo tengo un marcador y el marcador va a decir, por ejemplo, Puerto Rico. Bien, Puerto Rico. Ese marcador, yo quiero especificar la zona en la cual yo quiero asignarlo. Bien, cuando yo digo aquí, por ejemplo, las coordenadas, puedo seleccionar el tipo de forma que voy a utilizar para seleccionar ese país. Por ejemplo, un rectángulo. El marcador va a ser Puerto Rico, o sea, voy a indicar el país Puerto Rico, por eso fue esa palabra acá. Y acá en las coordenadas, cuando yo le doy un clic, él se posiciona en la parte superior, mírenlo acá arriba. Entonces yo puedo aquí darle un clic y aquí en el centro, en ese círculo que se presenta, puedo arrastrarlo. ¿Hacia dónde? Hasta el país en el cual está ubicado, en el cual corresponde. Él va acá, entonces aquí se queda. Pero aquí él debe permitirme agrandarlo o achicarlo. Vamos a ver. No me lo está permitiendo, pero bueno. Por el momento vamos a probarlo ahí. Entonces, Sí. En el cuadrito de la esquina tiene un pequeño cuadro aquí en la esquinita. Ahí no te deja seleccionarlo. Ah, no, solo muevo. Sí, aquí, sí, ok, sí. sí, lo que pasa es que no lo estaba viendo. Entonces, vamos a ver. Muchas gracias. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, si lo vamos a hacer con República Dominicana, por ejemplo. Igual acá nos va a aparecer la forma con la cual yo quiero representar o seleccionar el país. Voy a seleccionar el rectángulo otra vez y aquí ya me aparece el país. ¿Bien? Entonces, así sucesivamente. Ya aquí él me aparece acá arriba en coordenada. Clic. Ya aquí me debe aparecer. Aquí está de este lado. Mirenlo aquí arriba. Doy un clic y cuando me aparece aquí el círculo, entonces lo arrastro. Es que con el texto se oculta ahí. Entonces, más o menos, esta es la idea. Vamos a recortarlo para que ocupe la media isla. Algo así. Algo así. Bien, entonces, vamos a continuar con los demás. Uno más.
Perfecto. Algo así. Si se fijan en este escenario, ahí ya yo tengo esos marcadores. Yo puedo darle guardar, vamos a visualizar cómo se muestra. Si vengo por acá, miren cómo tengo acá ya el país, tengo el fondo y yo tengo aquí los marcadores. Esos marcadores que independientemente de donde yo lo coloque dentro del cuadro que seleccionamos, ya él lo va a tomar como bueno y válido. ¿Bien? Si yo lo coloco de este lado, ya él no lo va a encontrar porque de este lado él lo visualiza como el marcador IT. ¿Ven? Así funciona esta parte de los marcadores en este tipo de preguntas. Bien, entonces así funciona. Pero si le queremos dar un poquito más de colorido, podemos hacerlo también, que por eso es que tenemos las imágenes. Entonces, esa misma pregunta la voy a tomar. Pero en este caso vamos a utilizar arrastrar y soltar sobre imagen. Esta que está aquí. Aquí está. Entonces, el nombre de la pregunta va a ser la misma. Vamos a ponerle al final un punto para que sea diferente. Y aquí va a ser igual. Vamos a arrastrar el fondo. Y lo tenemos. Pero acá tenemos los ítems que son los que vamos a utilizar. Por ejemplo, acá yo digo que vamos a utilizar República Dominicana. Acá. Igual aquí lo puedo agregar con grupos, como vimos anteriormente. Si quiero arrastrar solamente la imagen o si quiero arrastrar el texto del nombre del archivo, quiero arrastrar la imagen. O si quiero colocar el texto aquí, también lo puedo colocar acá. El texto que quiero arrastrar. Y luego de esto tenemos para arrastrar, que es donde vamos a indicar el espacio que corresponde a cada bandera. Entonces vamos a seguir, vamos a agregar los demás. Aquí tenemos Dominicana, lo agregamos acá, bien, perfecto. Imagen arrastrable aquí también. Vamos a agregar acá Haití. Y por acá vamos a arrastrar a Puerto Rico. Y por acá vamos a arrastrar a Puerto Rico, perdón. Cuba fue que arrastré anteriormente. Entonces, aquí vamos a indicar la zona en la cual corresponde cada uno. Bien, entonces, por ejemplo, aquí yo diría República Dominicana. Miren aquí donde me aparece la bandera. Y el key de esto, lo importante de esto es ubicar las imágenes arrastrables del tamaño considerable previamente. Entonces, eso ya se puede hacer hasta con el Microsoft Paint, abriendo la imagen grande y luego abriendo las imágenes pequeñas y caben encima
Entonces, si vamos por el siguiente, si se fija aquí, esto trabaja con coordenadas. Cuando yo selecciono el país aparece aquí arriba, la bandera. Y cuando yo la voy moviendo, entonces ella genera una coordenada con relación al cuadro. Bien. Y esa coordenada en el texto, la imagen de fondo, es la que le da la respuesta correcta al sistema. Aquí las coordenadas que él automáticamente generó. A ver, Cuba. Claro, en este caso simplemente estamos colocando la imagen. Puede que no sea tan exacto por la forma en la que está posicionada Cuba. Y vamos a ver qué nos falta. Puerto Rico. Aquí parece que hay algo con... Perfecto. Aquí está. Vamos a ver cómo se visualiza. Miren cómo tenemos aquí las imágenes de las banderas. Y miren aquí arriba cómo tenemos los espacios para colocar las mismas sobre los países. O sea, es algo que le da un poquito ya más de fuerza a cómo yo quiero colocar, por ejemplo, si esa va acá, miren cómo ella como que se enfoca bien y se queda aquí fijado. Entonces, si yo tengo un error o algo así, entonces él me va a decir que no es la correcta. Entonces me va a quitar punto, me va a quitar puntos. ¿Qué les parece estos tipos de preguntas? ¿Lo habían utilizado anteriormente o primera vez que lo ven? Bueno, ya veo que alguien lo había visto, porque me recordó esa parte ahí, pero no sé si alguno de los demás ya lo habían visto también. En Moodle. Bien, entonces, nada, si uno de ustedes todavía tiene pendiente entregas de este tipo de los exámenes, puede utilizar alguna de esas. Que lo importante es que sepan que esa funcionalidad existe y que pueden utilizar. ¿Bien? Profesor, Entonces, adelante. sí, en este tipo de actividad se pueden agregar imágenes extra. Es decir, como decía la compañera ahorita, que teníamos, por ejemplo, 3 espacios y tenemos la posibilidad de colocar 5 ítems. ¿Se puede hacer así en este caso? Cada imagen que uno agregue tiene que tener una ubicación en el fondo. No sé si me doy a entender. Sí, sí, lo que pasa aquí es que aquí es diferente porque con el cuadro, con lo que es no son los indicadores, la que vimos anteriormente a eso. Con ese tipo de pregunta, tú puedes tener N porque no hay una relación directamente, o sea, la relación no se hace directamente como en este caso que se hace con la coordenada. Entonces, por ejemplo, si aquí yo selecciono inserto una imagen, ¿verdad? Y esa imagen simplemente no la agrego allá. Por ejemplo, aquí yo agrego un espacio. Simplemente la imagen no me va a aparecer. Porque quien hace que la imagen aparezca es No, correcto. esta zona en la cual yo la voy a colocar. Ok. Bien. Pero en Entonces, ese caso, profe, disculpe, ¿no se podría
sobreponer dos imágenes diferentes en un mismo lugar y así, y uno indicarle a la plataforma, por ejemplo, cuál es la correcta para ponerle, eh, por ejemplo, si uno quiere que ellos seleccionen 3 lugares, pero se le pueden poner 5 o 6 banderas y uno decir, indicarle a la plataforma cuál es la correcta, aunque yo coloque 2 en la misma posición. ¿No habría posibilidad de hacerlo así? No, este caso. en este caso no lo permite, no, esa funcionalidad. Ok. Porque si se fija que en los casos que nos lo permite, sí tenemos un valor porcentual que seleccionar. Que incluso en esas preguntas que son, por ejemplo, como selección múltiple, que yo tengo varias opciones. La selección múltiple que tengo varias respuestas. Correcto. Yo puedo inclusive determinar cuál de las posibles respuestas tiene más peso. Y si hay una respuesta, por ejemplo, que tiene de 10 puntos, por ejemplo, una tenga 7, que tiene mayor peso, y la otra tenga 3. Hasta ahí puedo llegar en ese tipo de preguntas. Pero en este, básicamente, él hace la división de lo que es el total entre la cantidad de preguntas, entre la cantidad de respuestas que yo tenga aquí debajo. Bien, entonces, por ejemplo, voy a agregar otra imagen para hacer una prueba, pero entiendo que si no la selecciono acá, simplemente no me va a aparecer. Bien, si no la selecciono acá dentro de las posibles respuestas, entonces no me va a aparecer en las coordenadas. Entonces vamos a ver si elegimos otra para probar. No tengo otra, pero vamos a cambiarle el nombre. Una de estas. Vamos a replicarla. Vamos a cambiarle el nombre. Bueno, dice copia ya entonces. Perfecto. Entonces vamos a agregarla por acá. Vamos a ver, aquí tengo Puerto Rico. Y si la agrego acá, aquí tengo la copia. Bien, lo voy a dejar así, a ver qué va a pasar. Entiendo que aquí no me debe funcionar. Él la agregó. Vamos a ver. Si se fijan, solamente tengo 5 banderas, pero tengo 4 posiciones. Lo malo de lo que hicimos es que no tenemos una forma de distinguir una bandera de otra para saber cuál es la que está incorrecta. Vamos a modificarlo otra vez para probar. Modificarlo por acá. Vamos a ver. Esta que está acá. Podría ser bueno que usted la probara ambas, a ver qué hacen. Porque hay una ¿Cómo de las fue? dos que no debe funcionar, que no se debe quedar. Ah, bueno, pues vamos a probarla. A ver. Vamos a ver. Vamos a cambiarle a esto la fecha, porque yo me gusta probarla en real, no en la vista previa. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Bien, entonces aquí tenemos, vamos a ir viendo las diferentes que hemos hecho. Voy a ir llenando al azar. Sí. Miren aquí la respuesta corta. Aquí están las respuestas que vimos con la selección.
Ahora vienen los indicadores. Vamos a ver. Y vamos a ver ahora las imágenes. Vamos a ver. Vamos a ver. Él aquí en este caso me sustituye una por otra. Bueno, pero yo tendría que en este caso finalizar la actividad para que él me diera el resultado correcto. Porque al final el nombre del archivo. ¿Entiendes? En este caso, ella la puso aquí como que le faltó una respuesta correcta. La selección 2 ha seleccionado 2 correctamente. En este caso serían estas 2 y estas 2 están incorrectas, pero que yo la coloqué aquí, no fue intencional, no me percaté. Vamos a hacerlo nuevamente. Perfecto. Ah, por aquí no. Exacto. Vamos a ver. Aquí me dice que hay una incorrecta. Parece que la que seleccioné de las 2 de Cuba no es la correcta. Entonces, ya aquí básicamente se cumple con lo que ustedes indicaron. No le agregamos coordenada, no le agregamos un lugar en donde debía ir y la colocamos en un lugar donde no era y él automáticamente me dice que no es correcto. Pero no puedo como indicarle qué cantidad de puntuación en este caso se perdió por una pregunta en particular. Bien, si se fija aquí, él como que hace una división y la coloca como tal. No es que me permite a mí hacerlo como en los otros casos que yo puedo asignarle un valor porcentual por pregunta inclusive o por respuesta. Entonces, si lo vemos por acá, perdón, no era por aquí. Vamos a hacerlo por acá para editar el examen y ver lo que hicimos. Aquí está. Entonces, básicamente tenemos el fondo, tenemos los ítems arrastrables. En este caso agregamos 4 en vez de 3. Y luego de eso,
en las zonas para arrastrar, en vez de indicar 4, solamente indicamos 3. Bien. Perdón, aquí eran 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y solamente especificamos en las coordenadas 4. No sé si con esto ya respondemos la duda que tenía. En este escenario. ¿Les funciona esto? Yo pienso que sí, Puede aplicar, ¿verdad? claro. Ya vimos que sí se puede, uno pone una cantidad mayor de objetos, en este caso de banderas, y no las marca. Y aunque sí por error el estudiante o por desconocimiento la coloque en un país donde no le corresponde, ella la va a colocar ahí, pero cuando la califique, se la va a poner incorrecta. Le voy a poner correcto. Es Exacto, así. es válido. Bien, entonces es importante entonces esta parte que la practiquen. Si quieren, luego les comparto inclusive las imágenes para así que no se compliquen mucho indagando sobre lo que es las dimensiones. En este caso yo tengo aquí una imagen de 1300 y algo por 900 y algo. Y las banderas, que lo que hice fue que las busqué en Google y las ajusté más o menos al tamaño que yo entendía, que en este caso es 150 por 75. Eso es en las dimensiones de los iconos. Claro, eso va a variar dependiendo del fondo y del tópico que usted esté tratando, ¿verdad? Si usted está, por ejemplo, trabajando medicina, entonces quizás el objeto va a ser diferente. No sé, son cosas que pueden variar. Entonces, eso por ese punto. Me dejan saber y con gusto se lo comparto. Ya con relación a la siguiente unidad, la que vamos a estar habilitando a partir del día de hoy, vamos a ir viendo las cosas así. A ver, esto parece así. Las 5. Creo que no está abierta aún. Vamos a abrirla. Vamos a ver. Perfecto. Yo Maestro, más tarde. Ajá, señor. si usted desea para nosotros ir leyendo y así podemos tener inquietud, puede habilitar las 6. Entonces, para la próxima, si de las inquietudes que tengamos sobre esa unidad, si le preguntamos, es una propuesta. Yo voy a tratar de abrirla por lo menos el lunes. Hoy es Ok. martes, ¿verdad? O por lo menos el domingo. Porque no quiero ahora como confundir. Porque sé que hay algunos que no están en el encuentro. Y yo sé que es poco probable que vean el encuentro completo. Pero no quisiera como confundir teniendo dos al mismo tiempo abiertos. De Aparte acuerdo, de que tiene. también me pueden auditar también a mí. Está bien. Habilitamos dos unidades. Pero muchas gracias por el aporte. Bien, entonces en esta ocasión aquí vamos a trabajar en la parte de la exportación de las calificaciones. Aquí hay un pequeño foro sobre el cambio de la mentalidad en la docencia. Ya aquí yo se los dejo para que ustedes aquí lo lean y lo debatan eh, en el foro como tal. Y aquí tenemos las exportaciones de las calificaciones, la visualización de los progresos, cómo agregar una reunión en Google Meets. Ya esto, la parte de agregar una reunión de Google Meets a Moodle, la podemos hacer de diversas formas, a través de un enlace,
de un link, de un enlace URL. También lo podemos hacer a través de una etiqueta, como lo hemos visto anteriormente. El día de hoy podemos verlo a través de un enlace URL que quizás no lo hemos utilizado, pero no tiene mayor complejidad. Por acá la parte de agrupamiento, vamos a ver si el día de hoy podemos verlo. Y aquí vamos a ver la actividad de la unidad 5 como tal. Bien, en la parte, vamos a quitar este examen. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de algunas herramientas que se utilizan para nosotros poder crear nuestra propia aula virtual? Y precisamente quizás no tengan todos los permisos para hacer esta parte de las importaciones y demás. Inténtenlo en el curso que ustedes tienen, pero no creo que puedan hacerlo, pues ustedes solamente tienen un solo curso asignado como administradores o como facilitadores. Entonces, la idea de importar, de exportar las calificaciones en este caso. Bueno, si en este caso es solamente exportar, no hay mayores complicaciones. Ustedes lo pueden hacer. Y porque estaba pensando era en la parte de importación de los recursos. Estaba pensando aquí cuando uno hace la importación de los recursos, y esto lo vimos la semana pasada, la parte de importar, restaurar, copiar de seguridad y todo lo demás. Entonces, básicamente, en este punto, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, ya yo tengo mis calificaciones, que son las calificaciones, ya yo las tengo aquí colocadas, ¿verdad? Y aquí yo tengo diferentes formas. Si yo la quiero exportar, por ejemplo, tengo diferentes lugares hacia donde o tipos de archivos que puedo generar. Por lo regular uno lo trabaja en un tipo de archivo de Excel. Y por eso hacíamos mucho énfasis al inicio en que cada actividad que ustedes vayan creando le vayan colocando sus nombres. Bien, los nombres de las actividades. Y esas actividades con el tiempo, ustedes, por ejemplo, aquí yo le di a Excel y si yo le digo a descargar, me voy a dar cuenta cómo se descarga la actividad, las calificaciones desde Moodle. Vamos a quitar estas informaciones. Y aquí yo lo puedo ver por módulos. Bien, por módulos. Y tengo los nombres y los apellidos y las calificaciones por actividad. Estas actividades que están acá se agrupan en este módulo que está acá. Bien, estas actividades que están acá se agrupan en este módulo que está acá. Y así sucesivamente yo puedo ir haciendo eso. Bien, pero aquí simplemente lo que se trata es de exportarlo. ¿Cómo yo puedo exportarlo? Tener eso manejable en otra plataforma como Excel, que es una plataforma muy amigable para ese tipo de actividades. Pero esta agrupación que nosotros estamos haciendo aquí, esta agrupación se logra con lo que son las categorías. Bien, cuando ustedes aquí en el área de calificaciones vienen a configuración, aquí si se fijan, yo tengo todo por categoría. Por ejemplo, el módulo 1, y aquí tengo todas las actividades que representan al módulo 1. Ojo, no necesariamente la actividad debe de estar en la unidad 1 del curso. Por ejemplo, la configuración de las calificaciones del curso, no del aula práctica. Ven aquí que no dice aula práctica, solamente dice el curso. Si se fijan aquí, en el curso como tal, yo tengo una unidad general, ¿verdad? Es esa. Esa unidad general tiene una evaluación que dijimos que tiene una puntuación de 5 puntos. Y ya a partir de aquí entonces va a la siguiente unidad, que es la unidad 1. Bien. Entonces, si se fijan aquí en las calificaciones, la unidad 1 tiene estas actividades que tienen estas puntuaciones y de la unidad general, la evaluación de la guía de Infote virtual tiene una puntuación que complementa y aquí podemos tener los 100 puntos que nos hacen falta. ¿Lo ven?
Entonces, no necesariamente las actividades a evaluar deben de estar en la misma unidad. Pero ya yo sí dentro de cada una de esas actividades yo puedo indicarle a qué categoría corresponde. La idea es que cada módulo tenga esté en base a 100 y que estén asignadas todas sus actividades. ¿Cómo lo podemos hacer? Ok, vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, si yo estoy por acá, vamos a buscar el aula práctica. La tengo por acá, pero vamos a buscarla. Vamos a buscarla aquí en el tablero. Mírenla acá. Vamos a ver. Vamos a ir a calificaciones. Y por eso les decía al inicio, miren, tienen que personalizar sus actividades, porque en este caso ustedes son muchos. Y cuando ustedes vengan acá a configuración, le di a calificación, configuración, aquí van a juntarse todas las actividades de todos ustedes. Y si el nombre de esa actividad, por ejemplo, mira aquí, tarea semana 1, esa no tiene, creo que fui yo que la hice, tarea semana 1, esa no tiene una personalización. Entonces, si hay otra persona que puso tarea semana 1 también, no se va a poder distinguir de a cuál de las dos personas corresponde. Sin embargo, aquí en el examen de prueba, sí lo personalizamos. Veo que Mairobi también lo hizo y varios de ustedes también lo hicieron, o sea que vamos en la misma página. Pero si se fijan, aquí no hay categorías. Miren cuánto tiene el total del curso, 4.064 puntos. Bien, entonces aquí yo puedo agregar las categorías. Estoy en calificaciones, configuración. En calificaciones, configuración. Aquí ustedes van a agregar una categoría, cada quien va a agregar una categoría. Categoría. Vamos a colocar aquí semana 1, módulo 1. Guión Eduardo Villar. Bien. Ay, eso es lo único que yo voy a hacer. Se lo voy a dejar aquí como un cálculo natural y todo esto lo dejo así, le digo guardar. Aquí se va a crear el módulo de Eduardo Villar. Mírenlo acá donde está. Eso viene automático ya que él hace una sumatoria de las actividades a la cual correspondan ese módulo. Entonces, por ejemplo, si yo vengo por acá, y aquí yo puedo, bueno, me dice que hay estudiantes inscritos en ese curso en este momento. A ver. Vamos a volver por acá. Activar la edición. Y por ejemplo, aquí yo le voy a decirle, vamos a editar este foro. Vamos a editar este examen, que son las dos actividades que tengo en este caso. Excelente, así mismo, Milciade. Esa es la idea. Cada estudiante debe crear su categoría y mover sus componentes allá. Perfecto, esa es la idea. Por ejemplo, aquí hablamos que en el caso de los foros, lo tienen que ver en evaluaciones, evaluación máxima, y eso lo habíamos visto. Deben de cuadrar de que cada una de las actividades
cuando la completen, tienen que decir 100. Si yo le pongo 100 al foro aquí y en la otra actividad que estoy editando, le pongo 100 también, cuando sume va a dar 200. Bien, entonces la idea es que hagamos el ajuste necesario. Por ejemplo, este foro, vamos a ponerle 30 puntos y la categoría ya me va a aparecer aquí. Mírenla aquí. ¿Ok? Entonces, si colocan muchas categorías, módulo 1 sin nombre, sin personalizarlo, aquí le va a aparecer módulo 1, módulo 1, módulo 1, módulo 1, uno debajo de otro. Entonces, por eso es que hay que personalizar. En el caso de este escenario, en un escenario donde hay muchas personas con muchas actividades. Lo selecciono acá, le digo guardar los cambios y regresar al curso. Vamos a ver en el caso del examen, cómo se haría, calificaciones. Y acá selecciono la categoría, aquí, y el examen ya tiene su valor, pero lo vimos en la edición cuando editamos el examen al inicio, asignamos la puntuación y fuimos agregando preguntas e indicando cuánto valían cada uno. Entonces, ahí vamos a ver cómo se muestra. Ya aquí se aplicó. Si yo trato de ver ahora el área de práctica, digo el área de calificaciones, vamos a volver por acá. Sí, es muy buena. Si vemos por acá, entonces, ya él ha ido sumando aquí el valor de cada una de estas actividades dentro del módulo 1 y se visualizan dentro del módulo, ¿lo ven? Se visualizan dentro del módulo. De esa manera yo puedo tener la cantidad de módulos que tenga el curso segmentado y en base a eso ir trabajando las diferentes actividades. Bien, entonces, esa es la idea, que adicional a lo que ya tenemos en la entrega, deben ir trabajando en esa esquematización para que vamos a crear un solo módulo de cada uno de los participantes y van a ir haciendo la distribución de los puntos para que cuadre en base a 100. Bien, entonces esa parte, aunque no tengamos una actividad en el curso que usted tenga que cargar la evidencia de eso, vamos a trabajarlo para entonces la semana próxima, cuando estemos en nuestro encuentro, entonces revisar eso, cómo les fue y si necesitan algún apoyo, verlo también. Bien, entonces aquí tenemos el audiovisual de la visualización de los progresos. Básicamente, el tema de los progresos va muy de la mano con cómo yo identifico una actividad a realizar. No solamente actividad. Vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de recursos. Y les digo recursos porque, por ejemplo, les digo objetos, no recursos, porque los recursos son estos que no permiten la interacción entre el participante y el facilitador. Simplemente él lo utiliza como recurso, lo descarga y lo usa. Las actividades nos permiten a nosotros esa interacción y son evaluables. Entonces, los objetos pueden ser tanto recursos como actividades. Bien, entonces, en el caso de los objetos, cada uno de estos me da a mí la posibilidad de yo poder configurar cómo yo quiero que se maneje. Por ejemplo, en el foro, aquí debajo, yo tengo finalizar actividad. Los estudiantes pueden finalizarla manualmente. Bien, si yo elijo una opción que no indica la finalización, no indica la finalización de la actividad. Si yo digo esto, él no va a tomar eso en cuenta en lo que es el monitoreo del progreso, en la visualización de los progresos. Si yo no lo cotejo, si lo dejo así como que no lo tomo en cuenta, él no toma en cuenta si yo visualizo ese archivo o si no. Bien. Ahora,
si yo selecciono aquí, los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada. ¿Qué quiero decir eso? Cuando usted la va realizando, usted la va cotejando y le va diciendo completo tal, completo tal, completo tal, completo tal. Bien. Pero también tenemos la opción de que sea automática, que es esta que está aquí. Mostrar las actividades como completadas cuando se cumplan condiciones. Por ejemplo, miren cómo se abre aquí ese submenú que tiene un sinnúmero de información interesantísima. Por ejemplo, requerir ver. El estudiante debe ver esta actividad como completada, para completar. O sea que si yo selecciono esa opción, o simplemente que él entre y la vea, ya se da como bueno y válido. Pero puede hacerlo combinado también. Puede decir requerir una calificación de una valoración, o sea que el facilitador deba calificarle para que aparezca automáticamente como concluida esa actividad o como realizada. O requerir mensajes, como en este caso es un foro, que deba de responder tantas veces a discusiones de sus compañeros. Bien, así sucesivamente yo puedo ir parametrizando dependiendo de la necesidad puntual que yo tenga en ese escenario. En pandemia se dio mucho que se necesitaba mucho de manera rápida virtualizar. Entonces, cuando se dio eso, lo que hacíamos era que creábamos los cursos y se iban evaluando de manera automática. Bien, por ejemplo, en el caso de un examen o en el caso de una actividad, ella automáticamente se iba colocando como que fue realizada dependiendo de la acción que ellos habían realizado. Y en una actividad, por ejemplo, ya cuando eh, se le colocaba la calificación y se retroalimentaba, entonces ya automáticamente se coteja. Estamos hablando de este cotejo, no sé si lo recuerdan. Cuando accedemos a la actividad, bueno, que estoy editando, déjenme desactivar la edición. Son estos cotejos que están acá, ¿lo ven? Entonces, dependiendo de la cantidad de cotejos que yo tenga aquí colocado, entonces él va a ir midiendo mi avance en base a eso. Entonces, este es el foro. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es este es un archivo, un recurso. Miren aquí la misma idea. Los estudiantes deben marcarla como finalizada. Pero aquí si yo digo mostrar la actividad completada cuando se den las condiciones, aquí solamente me aparece una sola, que es que el estudiante deba ver esa actividad para completar. O sea, si usted la vio y no la descargó, ya eso son cosas de usted, pero si usted abre un recurso como ese y no lo abren y no lo visualiza, entonces realmente no tiene sentido. Entonces, ya de esta manera, si se dan condiciones de este tipo, ella automáticamente se va a colocar la plataforma, el cotejo en el curso como tal. Entonces, de esa forma trabaja él. El otro punto que queríamos ver, aparte de esto, es si yo quisiera agregar un enlace URL. ¿Han visto ese recurso? El enlace URL. Realmente no tiene mayores complicaciones. Básicamente, le permite al profesor proporcionar un enlace a Internet para un recurso del curso. Cualquier cosa libremente disponible en línea, como documento, imágenes, puede enlazarse a un URL y la URL de una página web también puede ser colocada acá. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá y le digo un enlace URL, aquí yo puedo decir Infotep, enlace a Infotep. Y aquí voy a colocar la dirección
de la página a la cual quiero que él sea redireccionado cuando yo le haga un clic encima de ese enlace. Por ejemplo, si aquí yo digo Infotep, ese enlace que es la página de Infotep, yo la voy a copiar. Y lo coloco acá. Si quiero colocar una descripción, es opcional, no es obligatorio. Y aquí puedo decidir la apariencia, cómo yo quiero que se visualice ese audiovisual. Si quiero que sea automático, si quiero que esté incrustado en la página de Infotep, si quiero que lo abra como una ventana adicional o como una ventana emergente. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono incrustado, le digo guardar y mostrar, vamos a ver cómo se muestra. Viene aquí donde se abrió la página. A veces no queremos sacar el participante de la plataforma debido a que esos son herramientas distractoras, ¿verdad? Porque si lo sacamos a YouTube, puede hacer caso de que se quede el participante por allá viendo audiovisuales que no son relacionados a la clase. Entonces, con una herramienta como esta, yo puedo evitar como que el participante vaya afuera a buscar la información y que corre el riesgo de que se quede por allá. Entonces, de esa forma trabaja. Aquí tengo el enlace, cuando le hago clic, entonces él me muestra acá por la forma en la cual le indiqué que yo quería que sea abierto. Entonces, si lo veo por acá nuevamente, apariencia, lo quiero, por ejemplo, ventana emergente, y aquí él me da las opciones de los píxeles, o sea, de qué tamaño yo quiero que sea esa ventana que se va a abrir. Voy a decir 800 por 600, guardar y mostrar. Miren cómo se muestra aquí ahora, y cuando le doy un clic, me abre una ventana emergente con un tamaño considerable, y si yo quiero maximizarla, ya es una ventana normal que la puedo ampliar por acá y seguirla utilizando normal como una página web. Bien, entonces básicamente eso quería mostrarles sobre el URL. En cuanto a la parte de Google Meet, pueden agregarlo igual aquí, en vez de agregar la página de YouTube de Infotep, agregarían la de Meet o la de Google, así como yo les suministro ese enlace. Ese enlace se genera en mi caso, yo lo genero por Zoom. Y cada vez que yo genero una nueva reunión, ella me genera un enlace. Para los que todavía no han trabajado mucho con Zoom o con un gestor de encuentros. Parece, ok, ahí viene. Aquí puedo ver las reuniones, por ejemplo. Esta es la que estamos sosteniendo en este momento. Pero si le hago un clic dentro de ella, aquí puedo ver, este es el enlace que yo copio y ese es el que yo voy a pegar allá en el enlace URL del que esté trabajando. Así es como funciona esto. Bien, entonces ya la parte del agrupamiento aquí es para ustedes ir visualizando. Vamos a ver, hay una interacción por acá. Perfecto, perfecto. No, ya estamos finalizando, no hay problema. Muchas gracias, Giselle. Entonces, básicamente, la parte, igual para usted, la parte del agrupamiento, lo que busca es si se van a entregar actividades en grupo.
que esa funcionalidad se puede dar todavía. En el audiovisual le va a explicar paso a paso cómo ustedes pueden configurar esto en una tarea que puedan entregar en grupo, donde uno de los integrantes puede entregar la tarea y automáticamente les va a aparecer a todos como entregada. Bien. Igual la calificación que se le ponga a esa tarea se le va a aplicar a todos los participantes que participaron en ese agrupamiento. Bien. Entonces, esto lo voy a dejar de tarea para que ustedes ahí lo revisen en el audiovisual y lo vayan detallando. Como por último, como actividad de la entrega, tenemos, estas son las actividades que ustedes tienen que trabajar para esta semana. Y hablamos también sobre los puntos que tienen que desarrollar en las categorías y en las actividades que van a ir distribuyendo. Bien, entonces, nada, señores, vamos a trabajar con eso y cualquier duda saben que pueden contar conmigo. Yo tengo mi tarea asignada ya para actualizar ese cuadro y darle una retroalimentación a ustedes. ¿Qué les parece? Bien, maestro, gracias. Excelente, para mí un placer estar con ustedes el día de hoy y nada, señores, seguimos en contacto. Pasen buenas. Gracias, igual. Muchas gracias, maestro. Igual.